cuando nosotros analizamos la agricultura, que encima la palabra dice cultura, hubo un montón de formas de producir alimentos, ¿no? Y incluso yo calculo que a veces procesos de cambio tenían siglos. No, la verdad que no sé la cocina doméstica con gas desde cuándo es, pero previo a eso habría otra cosa. Por ejemplo, el tema calculo que de los barcos y poder empezar diferentes países a pensar que su alimento venía no solo de su lugar, sino que venía de otro país, los condimentos, bueno. Eso seguramente lo hicieron diferentes tecnologías, como puede ser el barco, el comercio, bueno. Y nosotros después nos vamos a una época más reciente. Cuando digo reciente, capaz que pienso en 50 años. Nosotros en 1930 creo que la agricultura en la pampa húmeda era prácticamente nada, no miento, empezó ahí fuerte, pero era un pastizal hace 150 años. Entonces, hoy es uno de los lugares más tecnificados y que produce con un modelo. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron un montón de cosas. Y creo que por eso sale el concepto de soberanía alimentaria en debate, porque pasaron varias cosas. Una son la producción con agroquímicos, que eso viene más fuerte después de la guerra de Vietnam, como un momento de que seguramente podemos ver otros procesos, revolución industrial, un montón de cosas, pero vamos a suponer, en ese momento se intensificó mucho más, incluso relacionado hasta la Guerra Fría y la alimentación en el mundo que planteaban el tema de la India, ¿no? Las hambrunas. Entonces siempre hubo un debate en los últimos años de decir, hay que producir mucho alimento, porque si no la población no tiene que comer. Está creciendo de una manera. Bueno, con ese argumento, el enfoque es hay que producir más por metro cuadrado. Bueno, el producir más por metro cuadrado, eh, siguiendo la lógica, se transformó en intentar pasar, por ejemplo, maíces, que son cosas históricas de América, que podían rendir 2.000, 3.000 kilos, a pensar que rindan 15.000, 9.000, 20.000 kilos. Bueno, depende de los momentos. Todo eso fue con agregados. A ver, la semilla se pasaba de productor en productor. Bueno, ahora las semillas están patentadas porque, ahora y ya hace varios años, porque ahí empezaron, por ejemplo, solamente en un solo tema, que sería la semilla, podemos ver varios procesos. En un momento se trabajó todo lo que eran los híbridos, que hasta en eso trabajó mi abuelo en distintas compañías, que el híbrido en sí era empresas importantes haciendo semilla, que respondía a la lógica, obviamente, de lo que ellos querían, que era asociado a un paquete tecnológico de muchos insumos, pero en algún punto era un proceso natural, era cruzar una especie con otra especie, ¿no? Esto se lo digo un poco complejo a ustedes, después obviamente que no, seguramente lo podemos bajar. Ahora, cuando en otro momento, ya de los últimos años, con la ingeniería genética, empezaron a aparecer los transgénicos. Y el transgénico es un poco lo que explica el boom de la soja en Argentina. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes saben, básicamente, imaginémonos, el híbrido se cruza un perro salchicha, no sé, con un dogo y sale, qué sé yo, un perrito que no sabemos bien qué es, pero no es ni dogo ni salchicha. Pero de todas formas es un cruzamiento. Por ejemplo, el caso del tomate, que no madura, es un gen de un pescado. El caso de un montón de transgénicos son genes de especies que son situaciones que si no fuera por la ingeniería genética, no se hacían. Bueno, entonces ahí viene todo un desarrollo de la industria bastante pesado. Dicen que para lograr un transgénico se necesita el presupuesto de casi todas las universidades argentinas y un poco más. Entonces, eh, y esas empresas no es que tienen un gerente y 2 empleados, son monstruos. Entonces, todo eso en la práctica era que, por ejemplo, el transgénico iba a permitir, por ejemplo, en el caso del tomate, es un gen que inhibe la maduración del tomate. Que lo encontraron en otra especie. Se lo metieron ahí de alguna manera y de alguna manera sobrevivió y a partir de una célula armaron una planta.
Entonces ese es el tomate larga vida. Entonces ellos cuando quieren lo hacen, le agregan el etileno, que es una hormona, y madura cuando el tomate quiere. Bueno, qué distinto a decir, bueno, la manzana la guardamos en cámara 6 meses, eso es meterla en una heladera en frío y aguantarla. Bueno, esto es otra cosa. Bueno, y ese debate en Argentina viene muy fuerte porque el transgénico que se logró no fue, por ejemplo, que sea resistente a la sequía o que sea, no sé, que tenga una proteína más piola para la alimentación humana, que eran todos los argumentos. Había uno que decían que un diabético iba a poner, la insulina es muy cara de producir, es animal, entonces decían, bueno, que vos podías en una lechuga tener la insulina. Esos eran los discursos que se daban para que se aprueben los transgénicos, porque rompía un poco el código hasta ético de qué estaba bien o no manipular de la vida. Entonces, una vez que rompen que eso se permitió y se empezó a aprobar, por ejemplo, Argentina fue aprobadora al instante, cuando aprueban eso, fue asociado, la realidad es que fue asociado a un herbicida. O sea, la soja transgénica lo que tiene es que vos fumigás con un herbicida, o sea, el herbicida mataría todas las plantas, mata a todas las plantas menos a la soja, ¿no? Esa es la que le dicen la soja RR, ¿no? Ese es el... Entonces, claro, ¿cuál fue el gran el kit de esto? Que empezaron a poder plantar soja en mucha más superficie. Y cada vez esa soja no era plantada para alimentación como decían de los argentinos. Cuando estaba de la Rúa en el 2000, le daban a todos los comedores, ¿se acuerdan? Previo al 2001, a todos los comedores escolares le daban, perdón, escolares no, los merenderos, no sé. Los merenderos, sí. Soja, porque como la soja tiene mucha proteína, se suponía que era algo... el argumento era ese, era que era para alimentar. Nutricional, sí. Que en realidad hay que hervirla como 50 minutos, no está en la cultura comer soja. A ver, ¿qué quieren? ¿Un asadito o una hamburguesa de soja? Bueno, imaginémonos. Entonces, ese intento de imposición de que a partir de ahora, no sé, comamos soja porque en realidad el que lo pedía la soja era el mundo. O sea, un alemán para producir tanta cantidad de cerdos necesita que alguien le dé el alimento de esos cerdos. Entonces, si lo querés hacer en Alemania, tenés que avanzar sobre los bosques o sobre otros espacios. Y bueno, ahí es donde viene uno de los grandes problemas, que no solo que se produjo un transgénico asociado a mucho agroquímico, sino que ese avanzaba sobre los montes y sobre donde producían otros, por ejemplo, los productores familiares. Que ese sí producía un producto que no era para exportación. Gallina, chancho, pavo, qué sé yo, lechuga, tomate, lo que sea, para su casa y la de sus vecinos o el pueblo cercano. Y ni que hablar de los alimentos también que te da el monte. En nuestro caso, acá tenemos monte. Imagínense árboles de 20 metros, uno al lado del otro, y de golpe, bueno, queda la tierra pelada, pero bueno, un lugar en donde produce divisas. Y ese alimento normalmente se exporta. Ese es el grueso. Entonces, ¿cómo viene el debate? ¿Por qué se habla de soberanía? Porque en algún punto lo que está en juego es la capacidad de un país de producir el alimento. Y antes decían seguridad alimentaria. Fíjense la diferencia con soberanía. Bueno, ustedes, profe de historia, calculo que se imaginarán la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria. La diferencia que hay es bastante profunda. Y ahí es donde viene el concepto de que, bueno, tiene que ver con los alimentos que queremos comer.